El valor de las palabras. Dedicamos el espacio de hoy al término que le da nombre: palabra. En plena era de las pantallas digitales, oímos a menudo que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero también podemos preguntarnos, ¿cuántas imágenes harían falta para agotar el contenido de palabras como humanidad, amor, fidelidad, verdad, siempre? Palabra viene del latín parábola, y este a su vez del griego parabolé, que significa lanzar colocando junto a, lo que se interpreta como establecer una comparación o alegoría. A lo largo de los siglos, la parábola latina se asoció a narración, enseñanza y prédicas que en época medieval se realizaban en latín, y su forma pasó por un cambio en el orden de los sonidos a la que utilizamos en la actualidad. En los diccionarios se define como la unidad básica de un lenguaje hablado o escrito que contiene un significado. La unión de palabras nos da un sistema completo de comunicación, pero es más completo decir que la palabra es el puente entre nuestro mundo interior y el exterior, el vehículo de nuestros pensamientos y sentimientos. La palabra es lo vivo, la palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. El español nos ofrece una rica variedad de usos y acepciones, lo que nos da una idea de su importancia. Las palabras pueden ser vanas o huecas, o llevárselas el viento, cuando no contienen un saber o un propósito firmes. Lo contrario es cuando empeñamos la palabra, sellando un compromiso, o damos nuestra palabra de honor, poniendo el ser en una afirmación o promesa que, de ser mantenida, podremos decir que hemos cumplido nuestra palabra. Pedimos, tomamos o cedemos la palabra para tomar turno de hablar ante un público o asamblea. Cuando se habla con medias palabras, tratamos de insinuar algo, pero sin decirlo expresamente. Las palabras pueden estar cargadas o preñadas cuando contienen más significados que los literales o cuando están destinadas a provocar una reacción en quien las escucha. Conviene medir las palabras cuando estamos en riesgo de provocar un conflicto y, a veces, conviene no decir ni media palabra si se trata de un asunto que debe permanecer en secreto. En fin, serían palabras mayores el intentar agotar todos sus usos. Se puede decir que la palabra es la más poderosa y versátil herramienta de que dispone el ser humano. Con la palabra nos expresamos y comunicamos con los demás, nombramos las cosas, definimos, discutimos, enseñamos, exhortamos o apaciguamos. La palabra sirve para manifestar alegría o pena,
ha sido transmisora de la cultura y la civilización a través de las generaciones. Sirve para herir y también para curar. Una palabra inicia una guerra, pero también puede detenerla. La palabra oscurece o ilumina el alma. Escribo en defensa del reino, del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo, del hombre y su justicia, océano Pacífico, lo que me dejan. Pido la paz y la palabra. ¿Cuántos amores no volaron de labio a labio en las alas de la palabra? ¿Cuántas batallas se han ganado encendiendo el corazón de los ejércitos con el poder de la palabra? Aún las columnas del templo de la sabiduría universal han sido talladas con la palabra. Por eso la palabra fue considerada en todas las tradiciones como un don de origen divino y característico del ser humano. Un poder mediante el cual podemos definir las cosas y los seres, convocarlos usando su nombre natural y dominarlos. El abracadabra del folclore es el lejano recuerdo del lenguaje de los magos y sacerdotes, un lenguaje formado por palabras mágicas, que no eran palabras creadas por el devenir y la costumbre, sino heredadas por un ancestro divino. La resonancia, el orden ritual y la entonación eran capaces de conmover las potencias de la naturaleza y producir efectos muy concretos. Ese poder humano solo es el reflejo del poder divino, pues según los relatos míticos, a partir de la oscuridad y el silencio, la creación se realizó mediante la palabra, el verbo. En la actualidad se nos ofrece una existencia virtual que nos aleja de nuestra más íntima naturaleza, sustituyendo las capacidades humanas por soportes tecnológicos. Sin embargo, la palabra humana aún contiene algo de mágico y poderoso. Con ella transmitimos pensamientos y conformamos nuestro entorno, o somos conformados por él a través de las palabras de los otros. Cuidemos nuestra palabra, hagamos que sea consciente, seleccionada voluntariamente, que no sea nuestra palabra vehículo de la ignorancia o de intereses ajenos, sino la libre y luminosa expresión de lo mejor de cada uno, pues por la palabra podemos no solo cambiarnos y mejorarnos a nosotros mismos, sino aún cambiar y mejorar el mundo.